Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 12 años, y un acompañante, quien hoy es Alberto Pérez, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. Alberto descubrió con 14 años que era gay, se llenó de miedo, confusión y vergüenza, conoció las terapias de conversión para dejar de ser homosexual y abrazó estas teorías. Se sumergió en el mundo ex-gay, tocó fondo en un mundo en donde nada tenía sentido, entendió que no hay nada que curar y nada que cambiar, se aceptó. Actualmente hace activismo y trabaja en su propia consultoría de coaching, psicología y comunicación. Le apasiona conectar con los demás, los perros y viajar. O sea que tenemos mucho en común. Sí. Y lo digo por lo último, no por lo primero. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buena, Wilson, Fernando, ¿qué tal? Encantado. Todo bien. ¿Todo bien? Vale destacar que nosotros tenemos un episodio la temporada pasada donde hablamos con un psicólogo acerca de estas terapias, de estas prácticas. De las terapias de conversión, sí. Sí, pero es primera vez que hablamos realmente con una persona que pasó por eso. Okay. Y para el que no conozca o no sepa de qué estamos hablando, el término de terapia de conversión es un término que describe prácticas pseudocientíficas y dañinas, según nosotros, ¿verdad? Sí. Utilizadas para intentar alterar la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de una persona. Entonces, habiendo como ha hecho esa introducción tan larga, que yo creo que es la más larga que hemos hecho hasta ahora. Yo quiero comenzar por lo más simple. Alberto, dígame. ¿Quién eres tú? ¿Y tú crees que se puede dejar de ser gay entonces, sí o no? Bueno, perfecto. Pues sí, yo creo que sí, vamos a aterrizar sobre mí. La introducción tal vez ha sido larga, pero yo creo que ha sido muy buena y no se me ocurre mejor explicación para este concepto, ¿no? De las terapias de conversión. Efectivamente, yo creo que las terapias de conversión parten de este fundamento, de la idea de que la condición afectivo-sexual normal, natural y única posible y existente es la heterosexualidad, ¿no? Y que todo lo demás, todo lo que no sea la heterosexualidad mayoritaria, es fruto de un trauma, de una herida, de una desviación, y que es una cosa que además que con una terapia adecuada se puede revertir. En mi opinión y según mi experiencia, la homosexualidad no es una enfermedad, evidentemente, y no es una cosa que se pueda cambiar. Tú puedes conseguir una cierta funcionalidad, tú puedes parecer, pero no ser. Okay. ¿Qué te llevó a ti, Alberto, a buscar de estas terapias en primer lugar? Pues mira, yo descubrí, con 14 años, yo descubrí que soy gay, ¿no? Que me gustan los hombres. Esto, claro, ¿cómo pasó? Pues en aquel momento el internet, hoy que es una cosa que todos lo tenemos así como todos tenemos smartphone y demás, en aquel momento internet era una cosa súper novedosa. Entonces yo recuerdo cuando llegó la línea, el ADSL a casa. Y entonces, bueno, pues empiezas a investigar en la red y buscas pornografía y demás. Y así fue mi descubrimiento de darme cuenta de lo que realmente me gustaba, ¿no? Es decir, no fue a partir de una escuela, ni de un seminario, ni de un taller, ni de una conversación con la familia, sino que descubrí por medio de la pornografía. Y este hallazgo personal, en ese momento, a mí la verdad que, como siempre digo, pues yo me llené de muchísimo miedo, ¿no? De muchísima confusión, porque no sabía muy bien ni qué me estaba pasando, ni por qué me estaba pasando, ¿no? Y claro, pues te pones a buscar información y el problema que tenemos con internet es que es una ventana abierta al mundo. Entonces hay muchas cosas que son útiles, pero también hay mucha información que puede hacer daño. Y fue así como encontré las famosas terapias de conversión, que como decimos son terapias que dicen que la homosexualidad no es normal y que con una terapia adecuada se puede dejar de ser gay. Entonces ya te digo, creo que la clave es esta, es el miedo. El miedo ante lo que... todos tenemos el recuerdo, ¿no? De la sensación de que tal vez si eres gay, pues probablemente las cosas no te van a ir tan bien socialmente, ¿no? El machaque, el etiquetamiento y demás. Y pues en medio de este miedo, de esta soledad, de esta culpa, también de esta vergüenza, me refugié en estas teorías. Claro, algo también yo creo que nosotros dos y mucha gente de nuestra generación que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, puede identificarse tal vez, porque también yo siento que en ese momento no habían buenos referentes de lo que era ser una persona gay sana.
Pues tú dices en ese momento como que Alberto tiene 74 años. No, yo asumo, como Alex habló de lo del internet, yo asumo que estamos en la misma onda. Bueno, yo debe ser, de verdad. Subido en el tiempo, está bien. Es verdad. No, ¿sabes qué pasa? Yo siempre digo una cosa. Yo tengo 29 años. Yo nací el 17 de noviembre de 1991. Tengo 29 años, soy Escorpio. Entonces, bueno, ahí paro de contar. Mira, yo siempre digo una cosa. A pesar de que soy un hombre joven, ¿vale? O al menos a mí me gusta creerlo de esa manera. A mí me hace ilusión. Sí que es verdad esta historia que yo estoy contando, pues tal vez a lo mejor es como una historia un poco trasnochada, pareciera, o más propia de otra generación, de otra época. Sin embargo, son cosas que siguen pasando. Y yo además digo esto, ¿no? Decir, digo, pues suerte la mía, ¿no? Porque probablemente si esto a mí me hubiera pasado, yo con mi circunstancia, hubiera vivido esta misma historia a lo mejor hace 10 años más atrás todavía, o 20 años más atrás, pues a lo mejor el desenlace hubiera sido otro terrible, ¿no? Porque si yo, que en teoría soy de una generación y además soy de España, un país en el que en teoría es como un abanderado de la diversidad y de la libertad y de la igualdad y de la tolerancia y de todo esto, y lo viví de esta forma tan traumática, pues imagínate qué hubiera pasado si lo hubiera vivido en la Rusia más profunda o en la Corea y hace 20 años. Pues a lo mejor hubiera acabado peor de la cabeza de lo que ya estoy, ¿verdad? Y hubiera acabado pues colgándome y esto pues nos reímos, pero esto pasa, ¿no? Es decir, las tasas de suicidio LGTBI ahí están y muchas veces pues tiene que ver con este tipo de cosas también, con el tema de las terapias de conversión. Entonces, bueno, yo entiendo que no es tal vez lo más mayoritario, afortunadamente, al menos aquí en nuestro país, en España, pero este tema de las terapias de conversión es algo real, sigue existiendo, y en América Latina también, por ejemplo, es un tema que está en auge. Sí que existe, sí que es una realidad que existe. Pero una pregunta, Alberto, cuando tú mencionas, no, yo encontré la terapia, pero tú tenías 14 años. ¿Qué tú hiciste? Sí. ¿Tú fuiste, te inscribiste tú solo y entraste? Sí. ¿O tú hablaste con tus padres? ¿Qué pasó? Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo soy un niño muy bueno. Soy excelente. Soy excelente. Entonces, ¿sabes qué pasa? Mira, los padres muchas veces creo que se nos escapan a los que somos... Yo no soy padre, pero sí soy tío. Y todos tenemos primos, tenemos sobrinos, tenemos hermanos, ¿verdad? Y muchas veces se nos escapan muchas cosas por las que pasan nuestros hijos, tíos, hijos, sobrinos, primos, hermanos menores. Se nos escapa porque además el principal indicador de que algo no está yendo bien suele ser, por ejemplo, las notas. ¿Y por qué digo yo de que yo era bueno y excelente? Porque yo, por ejemplo, era un chaval que tenía muy buenas notas, era excelente a nivel académico. Entonces, nada hacía pensar que yo pudiera estar atravesando cualquier tipo de dilema del tipo que fuera. Entonces, claro, yo con 14 años, es decir, mis padres... por ejemplo, mis padres han aprendido a utilizar redes sociales e internet ahora, cuando ya pasan los 60 años, ¿vale? Si son de otra generación. Entonces, ellos realmente no sabían muy bien lo que estaba haciendo yo delante del ordenador. Entonces, efectivamente, yo descubrí, pues habían grupos, terapeutas particulares y grupos religiosos que ofrecían este tipo de servicios, ¿no? Y entonces yo pues me metí en los foros y empecé a participar en las actividades, y ahí comienza una andadura de muchos años. Ya cuando yo cumplo los 18 años, cuando ya doy el paso de ir a grupos de forma presencial, voy a la consulta de un psiquiatra, además, que también me receta fármacos para curar la homosexualidad. Y claro, yo todo este camino, todo este periplo, lo hago de espalda a mis padres. Alguien dirá, bueno, pero ya es que tus padres... Pues yo creo que la explicación que doy no es del todo equivocada, ¿no? Es decir, creo que muchas veces si la persona funciona, es funcional, ¿no? Es decir, académicamente no hay ningún problema, tú ves al niño bien, pues tus padres no... ¿Qué padres hoy en día? Es decir, tendríamos que... Creo que este es uno de los errores. El error fue mío, evidentemente, por no contar con mis padres, por no hacerles parte de mi proceso, porque probablemente ellos no hubieran permitido nada de esto. Pero sí que es verdad que muchas veces pasa. En la familia pues no se habla de afectividad, no se habla de sexualidad, y entonces vienen otros y lo hacen por ti. Si los padres no ocupan este espacio, y habría además que... Porque pues no es solamente hablar de afectividad y sexualidad, es hablar bien y de forma adecuada. Entonces hay mucho trabajo para eso, escuela de padres y demás. Entonces, vamos, en resumen, efectivamente, yo no conté con mis padres, ese fue un error mío, y yo me fui adentrando poco a poco en todo este mundo. Además, yo ahí pues ya empecé también a visitar una iglesia de corte conservador, una iglesia evangélica,
que también simpatizaba y coqueteaba con este tipo de teorías, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es como un entramado bastante complicado, ¿verdad?, de desenredar, en el que poco a poco pues yo me fui adentrando. Pero hay algo que tú mencionaste en lo que tú acabas de decir, Sí. que me resonó mucho, que tú dijiste, no, porque yo fui a un psiquiatra que me recetó. Sí. O sea, no se supone que la homosexualidad no es una enfermedad y que hay profesionales de la salud mental que no deberían de medicarte para tú estar o ser heterosexual. No sé ni siquiera cómo formular la pregunta, porque como que, sí. ¿qué? Bueno, eso existe, eso pasa. Eso existe y eso pasa. Efectivamente, la homosexualidad no es una enfermedad como tal. Mira, según tengo entendido, a lo mejor me puedo estar equivocando en los datos, y esto seguro que hay quien lo pueda explicar mejor que yo, pero desde la Asociación Americana de Psiquiatría o de Psicología, la APA, que son los que marcan las directrices a nivel mundial sobre el tema de psicología, ellos pues concluyeron en el año 73 que la homosexualidad no es un trastorno mental. La Organización Mundial de la Salud hace lo propio en el año 1991, que es el año en el que yo nací. Es decir, y que estamos hablando de hace no mucho tiempo, ¿no? Es decir, 1991 son 29 años, tampoco es tanto en la historia del mundo, ¿no? Claro. Hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos que son afines a este tipo de teorías. Entonces, de alguna manera, muchas veces de forma enmascarada o de una forma no clara, de una forma no directa, practican este tipo de terapia. Entonces, efectivamente, yo por aquel entonces había escuchado hablar de un psiquiatra que en nuestro país se hizo muy, muy, muy reconocido. Su nombre es Aquilino Polaino Lorente, ¿vale? Es un psiquiatra, un señor muy mayor ya, que además es catedrático, o era, porque no sé si se habrá retirado, porque ya te digo, es un señor muy mayor, era catedrático de psicopatología en la Universidad CEU San Pablo. Este señor se hizo muy popular en nuestro país porque en el año 2005, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, el Partido Popular, que es el partido conservador aquí en nuestro país, llevó un experto al Congreso de los Diputados, al Senado, para decir por qué ellos estaban en contra del matrimonio homosexual, ¿no? Y este experto era este señor, este psiquiatra. Y este psiquiatra fue a decir allí que, bueno, que los homosexuales pues eran una suerte pues de hombres pues tarados, ¿no? Y hijos de familias disfuncionales, que hijos de padres alcohólicos y demás, y que con una terapia adecuada se podían curar. Claro, yo me quedé con este dato, con este señor, Aquilino Polaino Lorente. En verdad, me quedé con este nombre. Y efectivamente, yo cuando cumplo 18 años, cumplo la mayoría de edad, lo que hago es buscar la consulta de este psiquiatra. Entonces, un psiquiatra que estaba en ejercicio, al menos en aquel momento, hace ya más de 10 años. No sé si ahora continúa porque, insisto, era un señor muy mayor. Y entonces, claro, dentro de su consulta privada, pues mantiene este tipo de teoría. Ahora mismo en nuestro país, por ejemplo, aquí en España, las terapias de conversión están como una especie de limbo. ¿Por qué? Porque no hay muchas veces una legislación clara que las prohíba. Solamente hay algunas comunidades autónomas. Aquí funcionaba como con autonomías, como si fueran estados federados, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en Madrid y en Valencia sí hay una legislación propia que prohíbe este tipo de terapias. Pero no hay una legislación, una regulación a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso deja pues el camino abierto a que este tipo de cosas ocurran. Pero hay algo que tú mencionas mucho, que es que las actividades, que las charlas, lo que sea, todo lo que pasaba. Sí. ¿A qué tú te refieres cuando tú hablas de actividades? ¿Qué actividades se puede hacer o hacen en una terapia de conversión? En tu caso, ¿cuáles eran las dinámicas o que tú te acuerdas, por ejemplo? Sí, vamos a entrar al meollo, que además es lo que la gente quiere saber. La teoría es fantástica, pero quiero saber qué te hicieron. Bueno, pues mira, está bien, pues yo voy a tratar, ¿no? Además, a mí me gustaría añadir un detalle, porque no quiero, a lo mejor es un detalle que a ustedes se les ha escapado, pero a mí no, y yo no quiero ocultarlo, es decir, el problema es tal que yo empiezo muy jovencito en todo este mundo y yo termino convirtiéndome en una especie de referente ex-gay. No sé si ¿vale? No sé si ustedes lo vieron, de si yo empiezo a participar. Sí. Ok, ya después ya podéis tirar por ahí, ¿verdad? Entonces, antes de llegar a esto, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me hicieron a mí o qué es lo que yo después vi también en estas organizaciones con las que yo estuve trabajando o promoviendo este tipo de prácticas?
Mira, el fundamento es el siguiente. El fundamento es que la homosexualidad no es una condición afectivo-sexual más normal y natural, sino que es el fruto de un trauma. Por lo tanto, la terapia de conversión lo que plantea es lo siguiente. Si nosotros somos capaces de descubrir, ¿no?, por medio de sesiones muy largas, ¿no?, de diálogo, de conversación, de llegar a cuál fue el foco, la raíz, y ellos, bueno, pues teorizan, dicen que si experimentaste una relación distante con tu padre, una madre sobreprotectora, o diferentes factores, ese puede ser la raíz por la que tú eres homosexual. Entonces lo que hay que hacer es detectar el origen y después tareas de compensación. Por ejemplo, mi padre es alcohólico o mi padre falleció, ¿no? Yo no tuve padre. Vale, perfecto. Pues entonces hay que encontrar una figura masculina sustitutiva que supla en ti esa necesidad para que así el fruto o lo que es la atracción por el mismo sexo desaparezca. Esto a día de hoy está totalmente, o sea, por la psicología científica, porque la psicología es una ciencia, la psicología viene de la filosofía, pero la psicología es una ciencia. Esto está totalmente desmontado, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque, primero, además, ni siquiera es aplicable a todos los casos, ¿vale? Y después, además, yo lo que sí terminé descubriendo, o llegando un poco a la conclusión, es de que se mezcla muchas veces lo que es la causa con la consecuencia. Quiero decir, sí es verdad que muchos adolescentes o muchos hombres homosexuales, sí es verdad que a lo mejor han experimentado abuso sexual, pero eso no es la causa de tu homosexualidad. Claro. Sí puede ser que por ser gay sí seas más vulnerable para que depredadores sexuales pongan el objetivo sobre ti, pero no es causa, es consecuencia. Exacto. ¿Vale? De la misma manera que efectivamente el tema de la madre sobreprotectora. Las madres saben y pueden darse cuenta de que su hijo a lo mejor no responde al canon, al estereotipo de la mayoría. Entonces yo como mamá pato, extiendo mis alas y protejo a los míos. Pero no es causa, es consecuencia. Exacto. Total. Dicho esto, y esto insisto, esto es dar simplemente unos brochazos por encima de desmontar todo este tipo de teorías porque no son serias y porque no se sostienen por sí mismas. Pero yendo una vez más sobre el meollo, insisto, las terapias consisten en esto, ¿no? En buscar el origen y en tener cosas compensatorias. Entonces, yo te digo, en mi caso es esto. Por eso yo siempre digo que es un camino a ninguna parte y un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque las terapias de conversión, al final, las sesiones de charla o de psicoterapia, estás tanto tiempo tratando de buscar el origen. Y cada vez tienes que ir más profundo. Y da igual cuánto hagas, da igual cuánto deporte hagas, da igual cuánto fútbol empiezas a jugar para compensar tu masculinidad, da igual cuántos abrazos te des con tu padre, da igual cuántas cosas masculinas hagas, da igual. Nunca llegas a ese punto en el que eso desaparezca. Porque claro, porque no hay nada que curar ni nada que cambiar. Pero claro, esto fue un descubrimiento mío con el tiempo, ¿no? Y esto tal vez a lo mejor es lo menos grave del asunto. Después está el tema de las terapias aversivas, ¿no? Es decir, sí que si hay técnicas, por ejemplo, y yo menciono esto y ahora les dejo hablar, que se me olvida que estamos en un diálogo. Se me olvida lo del tema del elástico, ¿no? Es decir, un elástico en la muñeca y entonces cuando tú vayas caminando por la calle, ¿no? Esto era de esta manera, Alberto, cuando vayas caminando por la calle y veas un chico que te atrae, tú tiras del elástico. Claro. ¿No? Entonces es un poquito como los perritos de Pavlov, ¿no? Suena la campana y empieza a salivar. Pues igual, tírate de elástico y entonces te reorientas la mirada, ¿no? Y después sí buscamos cuál es el origen de esa atracción. Entonces ya te digo, básicamente las terapias de conversión tienen muchas veces estos tres enfoques. La psicoterapia, ¿no? Que es buscar, es escarbar en el fondo de tu corazón cuál es el punto de origen. Por otro lado están los fármacos, hay psiquiatras, como estábamos mencionando antes, que son afines a este tipo de terapias que recetan tratamiento. Y después también está el tema espiritual, ¿no? Es decir, hay un contexto religioso que te apoya en esta cosmovisión, en esta forma de entender la sexualidad. Y entonces, bueno, pues la homosexualidad es una suerte de demonio y también pues participas, ya sea en exorcismos o en sesiones de liberación, ¿no? Un poquito sí, que al final yo tengo entendido que si no la mayoría, o sea, todas las organizaciones que practican esta terapia
siempre tienen ese contexto religioso. Exacto. Es decir, por lo menos si te vas a porcentajes, el porcentaje más alto de las personas que están involucradas en temas de terapias de conversión vienen sí o sí de un trasfondo, de un esquema religioso. Después, muchas veces las organizaciones pantallas, que son organizaciones así paraguas, son ministerios ex-gay o organizaciones independientes, a veces tratan de darse como una especie de tinte más secular, ¿no? Yo creo que un poco por aquello de una apariencia un poquito más secular, pero en realidad la mayor parte de este tipo de organizaciones tiene un trasfondo religioso. Y eso no debería de ser malo. El problema es que cuando, vamos a ver, tú no puedes acercarte a la realidad con un prejuicio. Es decir, eso no es, el método científico parte de otra forma. Es decir, tú tienes que acercarte a la realidad, hacer una observación y después sacas una conclusión. Y esta gente lo hace al revés. Se acerca a la realidad con una conclusión de que esto es malo, esto es pecado, esto es errado, y entonces me acerco a la realidad buscando aquello que sostenga el prejuicio. Claro, que precisamente por eso le llamamos pseudociencia. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, al final es una trampa, porque a mí me hace gracia, porque esto es como, por ejemplo, cuando, no sé si allá en América Latina a ustedes les suena, o a nuestros oyentes les suena estas famosas cruzadas de milagro, ¿no? Es decir, en estos estadios de fútbol, estos telepredicadores grandes americanos que llegan así, wow, aquellos focos, tal, y la gente se cae, esta historia. Ok, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, si tú vas y supuestamente te curas, es porque el predicador tiene mucha unción, tiene mucho respaldo de Dios. Y si no te curas, es porque a ti te falta fe. Exacto. Da igual lo que pase. Yo siempre le busco la explicación que se adapte a mi prejuicio, a la forma que yo tengo de entender el mundo. Por eso es importante. Yo sé que el fundamentalismo religioso, yo sé que las terapias de conversión a muchos adolescentes y a muchos jóvenes y a muchos hombres les están brindando seguridad. Porque la terapia de conversión te da una explicación y te promete un futuro. Sin embargo, hay que tener cuidado con eso. Porque no todas las promesas que se nos están haciendo de las terapias de conversión son auténticas. Son falsas promesas. O sea, este es el problema. Un adolescente, yo era un adolescente de 14 años, 18 años, un joven de 18 años. Efectivamente, si tú estás muerto de miedo ante la posibilidad de ser gay, de cómo va a ser tu vida, que tienes una serie de prejuicios, vas a quedarte solo, promiscuidad, tengo miedo, vergüenza, ¿qué va a pensar mi familia? Ahí es el caldo cultivo perfecto para meterte en este tipo de terapias. Después creces, maduras y te das cuenta de que sus fundamentos y sus teorías no tienen ningún sentido. Claro, y en la adolescencia es donde estamos más vulnerables, porque muchos de nosotros simplemente estamos en la pregunta de dónde estamos parados, qué vamos a hacer. Y en ese proceso de tal vez bueno, precisamente de paso a la madurez, a la adultez. Exacto, ¿no? A mí me parece, yo te digo, me parece terrible, es súper peligroso. O sea, es un fenómeno, al final, a fin de cuentas, no deja de ser un poco muy parecido al fenómeno sectario, ¿no? Es decir, es un poco, en el momento del miedo, yo siempre digo esto, es el miedo, la culpa y la vergüenza. El miedo, la culpa y la vergüenza. Yo no soy estúpido, Fernando. Yo no soy Fernando Wilson, yo no soy estúpido. Es decir, ¿por qué yo caigo en este tipo de cosas? Pues probablemente por falta de referentes, probablemente porque tenía mucho miedo, probablemente porque tenía mucha culpa y mucha vergüenza. Entonces, y también que precisamente, al menos en esas edades, en mis tiempos, en mi generación, la sociedad lo que impone es precisamente lo que quieren esas prácticas, esas pseudociencias. Claro. Que seamos todos homogéneos, que seamos todos iguales y que la norma debería ser la heteronormatividad. Claro, esto es evidente. Yo entiendo que a medida que los tiempos van pasando y tenemos mayores referentes y otro tipo de realidades, la diversidad es más clara, porque la diversidad siempre ha estado ahí. Otra cosa es la claridad o la nitidez con la que la hemos visto. Creo que todo este tipo de cosas tiene cada vez menos sentido, pero como nacimos a todos desde chiquitito, ¿no? Yo creo que pues tu abuela, tu tía o lo que sea te preguntaba, bueno, ¿y ya tienes novia? Exacto. ¿No? Entonces, de alguna manera, eso ya es homofobia. Homofobia no es solamente atentar directamente, decir homosexuales al infierno y voy a matarte. Homofobia pasa por cosas muy sutiles como negar la posibilidad de que exista. Exactamente. Entonces, si yo te pregunto si tienes novia,
y yo, por ejemplo, yo no sé si allá en República se utiliza, pero acá en España, por ejemplo, en los colegios, cuando los chavales van a hacer una carrera, mariquita el último, ¿no? 1, 2, 3, mariquita el último que llega es mariquita. Entonces, de alguna manera, ya nos están programando y ya se está, Claro. desde muy chiquitito, desde antes de que tú sepas realmente qué es lo que te pasa a ti o que tú puedas entender ciertas cosas, antes de saber sobre ti, ya tú ya has grabado la idea de que ser de esa manera está De que mal. mariquita es el perdedor. Mariquita. Claro, pero inmediatamente ven un órgano sexual en un bebé, inmediatamente asumen, inmediatamente proclaman Exacto. que va a ser heterosexual Exacto. y va a ser cis. O sea, Exacto, ¿no? Entonces yo, al final está cerrando un bar, digo, ojalá y todo, pues que tenga suerte, ¿no? Pero efectivamente la diversidad es un hecho, yo creo, y esto es simplemente, es cuestión de tomarse la molestia de querer ver las cosas como son, porque insisto, en el fundamentalismo, en el machismo, en el heteropatriarcado, ahí se está muy cómodo. Pero que tú estés muy cómodo en tu fundamentalismo y en tu cerrazón del mundo no significa que sea verdad. Y esto no es una cuestión de ver quién tiene la verdad, es una cuestión de acercarnos al mundo y ver que el mundo y todo lo que atañe a las personas y el mundo de la sexualidad y la afectividad no es menos, son aspectos muy complicados, son aspectos muy diversos, son aspectos muy amplios. Y la diversidad siempre ha estado ahí, siempre ha habido un número más o menos significativo de hombres y mujeres que no podían definirse como heterosexuales a sí mismos. Eso siempre ha existido, esa realidad está ahí. sí. Alberto, entonces yo pregunto, cuando tú hablas de que te medicaban, ¿tú Sí. literalmente tú estabas drogado? ¿Cómo era? ¿Qué pastilla, qué tipo de pastilla era? ¿Por qué funcionaba de alguna forma si lo hacía? Mm. ¿Qué era? Bien. O sea, ¿tú dejabas de sentir atracción de los hombres desde que tomaba la pastilla o qué era lo que pasaba? Si así fuera, la seguiría tomando a lo mejor. No, yo ahora explico por qué digo eso. Yo ahora explico por qué digo Claro. eso. No, lo digo ¿por qué lo voy a decir? Porque efectivamente no vamos a ser estúpidos, ¿no? Es decir, yo estoy muy orgulloso de ser quien soy, de ser como soy, estoy contento, me amo y me acepto. Pero a nadie se le escapa de que efectivamente cuando eres parte de una mayoría lo tienes más fácil. Claro que sí. Ya está, entonces yo creo, y esto es un indicador después uno crece, madura y entiende, y pones pérdidas y ganancias y estás contento y estás satisfecho con tu vida y tu vida es plena y tu vida tiene sentido. Pero de entrada, ¿a quién le gusta pasarlo mal? A nadie. Entonces, si en un momento de tu vida tú te puedes tomar una pastilla para dejar de ser gay, me la tomo. ¿Vale? Claro. Ahora bien, después te das cuenta de que aquello no tiene ningún sentido. Bueno, pues efectivamente, yo lo que hago es esto. Yo, mira, cuando cumplo los 18 años, yo hablo con mis padres, ¿no? Porque ya lleva varios años metido en toda esta historia, pero llevándolo en secreto. Entonces, cuando yo cumplo 18 años, hablo con mis padres. Y ya a mis padres lo que les planteo es que tengo, les conté como un tema así como muy difuso, ¿no? Bueno, pues tengo un conflicto con mi identidad, con mi sexualidad, mi afectividad, y bueno, pues estoy ahí con unas dudas, o sea, no fui claro sobre el tema, ¿vale? Lo planteé así como muy por encima. Y les digo que para encontrarme a mí mismo, ¿no? Así un poco rollo metafísico, espiritual, ¿no? Para encontrarme a mí mismo, me voy a ir a un tiempo fuera. Y me fui a un centro, me fui a una casa de un sacerdote, ¿vale? En Cantabria, que este sacerdote es uno de los principales difusores de las terapias de conversión aquí en España, y él trabaja codo a codo, mano a mano, pues con psicólogos y psiquiatras y demás. Es quien me refiere a este psiquiatra, ¿no? Mis padres me dicen que bueno, que estoy loco, que no están de acuerdo conmigo, que no creen que tenga ningún problema y que no creen que lo que esté haciendo sea acertado y que me vaya a ayudar. Pero claro, como tengo 18 años, tampoco pueden hacer mucho más. Entonces yo cojo, salgo de Canarias, yo vivo en las Islas Canarias. Las Islas Canarias es un archipiélago que pertenece a España, pero bueno, somos como el Hawái español, ¿vale? Para quien no lo sepa, pues por ahí estamos. Me voy hacia la península, imagínate un canario con 18 años, primera vez en la península y demás, y me voy a este centro, me voy a este sitio. Vale, entonces ahí empiezo un proceso muy intensivo, ¿no? De buscar estas posibles causas o estas raíces de por qué soy gay para tratar de revertir la situación. Y ahí es donde se me recomienda asistir a este psiquiatra. Voy a la consulta de este psiquiatra y efectivamente me receta 3 pastillas. Minutos publicitarios. Era Aremis, los nombres comerciales era Aremis, Depapid y Tepazepam, ¿no? Son fármacos que están, no son pastillas para curar la homosexualidad, esas pastillas como tal no existen. Ahora sí que es verdad que los psiquiatras lo que utilizan son muchas veces antidepresivos y ansiolíticos, ¿vale? Es decir, porque sí, este tipo de tratamientos, este tipo de medicamentos, al final
Una persona que está lidiando con este conflicto, lo que sí experimenta, por ejemplo, son unos niveles de ansiedad muy, muy altos, ¿vale? Y efectivamente puedes empezar a desarrollar pues, temas obsesivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final lo que a mí me ocurrió es como una especie de oasis, ¿no? Es decir, yo empecé a tomar la medicación y efectivamente mi percepción de la realidad empezó a quedar un pelín distorsionada. Porque claro, cuando tú empiezas a tomar una dosis muy alta de ansiolítico y antidepresivo y demás, y tu vida, tú estás atravesando un infierno personal, no has cambiado, pero tu vida empieza a coger un poquito de color. Y entonces te da la sensación de que efectivamente parece que estás cambiando. Entonces, claro, yo empecé a tomar esa medicación, yo empecé a tomar una medicación muy fuerte. Y esa medicación, el efecto que tuvo es que mi líbido prácticamente desapareció. Castración química. Oh, wow. Esto es castración química. Lo que pasa es que no olvidemos de que yo me estoy desarrollando en un contexto religioso, donde yo no voy a tener que utilizar mi sexualidad, porque la premisa en aquel momento era llegar virgen hasta el matrimonio. Algún día, Alberto encontrará una mujer de Dios, se casarán y formarán una familia decente, hecha, normal y de derecha. ¿No? Entonces tendrán una familia normal con un niño, una niña, un perro. Y vivirán felices y comerán perdices. Esta es la historia bonita. Esta es la historia un poco con la que muchos niños, con la que muchos adolescentes crecen y se van desarrollando con esa historia de fondo. Tú quieres, de alguna manera, encajar en el canon, en el estereotipo, en lo que se supone que debes de ser. Entonces, efectivamente, empiezo a tomar esa medicación. Y yo, para ser sincero con ustedes, a mí lo que me pasó es eso. Es decir, yo hubo un momento en el que directamente yo no tenía apetito sexual. Yo quiero decir una cosa, quiero aprovechar esta entrevista. Mira, yo siempre traté de ser lo más sincero y lo más honesto posible, como lo sigo tratando de ser. Yo no soy perfecto, Teresa de Calcuta solamente una y ya murió, ¿vale? Pero yo he tratado de ser lo más honesto y lo más íntegro en el tema. Y a mí se me va la vida con esto, porque ya te digo, es mi vida, es mi propia trayectoria. Yo estaba tratando de ser sincero. ¿Y qué es lo que creo que pasó? Creo que todos tenemos necesidad de ser aceptados y de ser reconocidos, y de que nos premien y de que nos reconozcan como personas. Cuando tú te vas desarrollando con un sentido tan pobre sobre ti mismo, vas con esa vergüenza, con esa culpa, con ese miedo, cuando sientes asco acerca de ti mismo, de alguna manera te aferras a todo este tipo de teorías, y cualquier cambio, creo que es un poquito como el efecto de la sugestión. Es tanto el deseo que tú tienes de que aquello ocurra, es tanto el deseo de ser normal, de ser como los demás, que al final llega un momento de tu vida en el que te convences de que parece que estás cambiando. Y entonces, efectivamente, hubo un momento de mi vida en el que, por los efectos de la medicación, por el contexto, por la presión social, por todo lo que yo estaba viviendo, yo me convencí de que había dejado de ser homosexual. Claro, uno, por ejemplo, cuando yo vi los videos de donde tú hablas en pro de las terapias. Sí. ¿Qué? Sí. Pero precisamente, como tú hablas ahora de que tú siempre has tratado de ser sincero, yo me imagino que en ese momento, cuando tú abogabas por esas terapias, era porque tú entendías que a ti te estaban funcionando de al ser. Claro, claro. Yo siempre aclaro esto y digo, bueno, pues ahí va, pues Alberto se quiere justificar. Bueno, pues piensa lo que quieras, pero realmente decir, y esto sigue pasando, la mayor parte de la gente que promueve este tipo de terapias o está metida en el mundo ex-gay, que es una auténtica industria, o en este tipo de movimiento, o hablando sobre mí mismo, yo no estaba frotándome las manos detrás de escenas tipo señor Barnes, queriendo engañar a los incautos. Es decir, yo no estoy queriendo engañar a nadie. Si es verdad que en ese momento, yo te digo, hace más de 10 años, un chaval joven más perdido que nada, pues probablemente por todos estos factores de los que hemos hablado ahora mismo, efectivamente yo estaba convencido de que aquello funcionaba. De hecho, hay una de las cosas que, si se fijan porque efectivamente bueno, esto la gente no lo sabe, yo me convertí en eso, en una especie de referente ex-gay. Yo empecé a compartir pues mi testimonio de cómo había dejado de ser homosexual en ciertos círculos, en ciertos foros más o menos conservadores, más o menos religiosos, ¿no? Y entre ellos estuve en la Universidad Católica de Chile. Y ahí se dio la oportunidad, este tal vez es el vídeo más popular, de ir a la CNN
en Chile, y efectivamente ahí Mónica Rincón, creo que se llama la periodista, una tipa muy guapa, por cierto. Lo que pasa es que yo de mujeres no entiendo, pero ella es muy guapa. entonces, y ella, claro, ella me preguntaba, ¿no? ¿A partir de qué edad tú sentiste? Y entonces, Alberto, ¿nunca más has sentido atracciones? Y entonces yo le respondí ahí, no, nunca más he sentido atracción por el mismo sexo. Yo no estaba tratando de engañar a nadie. Realmente en ese momento estaba metido en una especie de burbuja, estaba, yo no sé si sugestionado, los efectos de la medicación. Hay un aspecto también, y lo voy a decir, físicamente, por ejemplo, si miran esos vídeos, yo tengo algo ahí estoy como con algo de sobrepeso, pero si se fijan, es más bien inflado, probablemente de las pastillas que estaba tomando. ¿Vale? Es decir, no es una gordura de comer, es inflado. Estoy inflado, ¿vale? Entonces, eso, claro, esto es un audio, pero quien no, pues que lo busque. Verás que ahí estaba, el hombre estaba inflado, ni siquiera estaba gordo, estaba inflado. Y, sí, algo también que yo como espectador pude notar era, no sé, tal vez como cierta ausencia de expresiones marcadas. Exacto. Robotizado, ¿no? Es decir, qué fácil es analizarse a uno mismo después de que pasa el tiempo, ¿verdad? Claro. Después de que pasa el tiempo, uno es capaz de analizarse y de entenderse y de contra, porque en aquel momento no lo vi. Bueno, en aquel momento pues no lo vi porque no podía ser de otra manera. Pero yo hoy en día, y esta ha sido una de las cosas, porque para mí supone una experiencia sentarme frente al ordenador y que a mí me pongan esas imágenes. Para mí es toda una experiencia, ¿vale? Todo un show. Prepara las palomitas. que voy a ver qué cantidad de sandeces estaba diciendo, ¿ok? He aprendido a tener una mirada un poquito más compasiva y un poquito más comprensiva de mí mismo y entenderme y empatizar con el miedo, con el niño que había en el fondo, ¿vale? Y que siga habiendo. Pero efectivamente, ¿no? Es decir, tú ves ahí un chaval muy dogmatizado, muy adoctrinado. El tipo hablaba bien, ¿eh? Porque las cosas como son, ¿eh? No me defendí mal, Mérito donde cabe, ¿eh? Abuela no tiene el chaval, ¿no? No, oye, pues sí, pues me expresaba muy bien. Sabía lo que tenía que decir, de alguna manera. Es decir, yo estaba trabajando para una organización muy conservadora y demás en ese momento, y yo el diálogo, la teoría me la tenía súper clara. Entonces yo, bueno, pues toreé lo mejor que pude. Pero es verdad, yo ahora lo miro y es con cierta tristeza, ¿no? Porque lo que ves es una ausencia de expresión y de persona. Lo que ves es un robot. Quiero aprovechar entonces este pequeño como punto medio, porque quiero hacerte otras preguntas que va un poquito alejado de eso, para hacer una pequeña pausa. ¿Y por qué, Fernando, estamos haciendo? Porque necesitamos dinero. Porque necesitamos dinero. Venimos ahora. Y estamos de vuelta y quiero agradecer a Valerie Camaño, que ella fue una de las personas que, al igual que la otra vez, entró a un centro de terapia de conversión para ayudar a gente a escaparse, y abrieron su propio negocio para conseguir dinero luego de que se escaparon de ese horrible lugar, y con ese dinero están convirtiendo a heterosexuales en gays, y gracias a ellos hay más gays que son parte de nuestra familia, y a los gays convertidos también les agradezco por su presencia, y también decirle a ustedes que si no saben quién es Valerie Camaño, entren a patreon.com/Wilferland para que la conozcan por ahí y puedan también ayudar a que este programa continúe con su aporte en efectivo. Gracias a los 73 patreones que tenemos actualmente, sin ustedes esto no sería posible. Gracias de verdad. Hola, Alberto. Bueno, estamos de vuelta. Por si acaso lo de Valerie es mentira, por si acaso. Pero oye, yo ya estaba tecleando ya. Y digo, yo la voy a buscar a ver qué. Ojalá que sí, pero no. Oye, las terapias, tú entiendes, y por aquí quería irme ahora. Por eso llegamos a una pequeña pausa, para cambiar un poco de tema. ¿Tú crees que las terapias de conversión son un puro negocio o hay algo más detrás de ellas? Sí, porque sabemos que tú, por ejemplo, sí lo hacías con una intención tal vez de ayudar. Sí. Pero sí hay muchas otras intenciones. ¿No será que o sea, pregunto, los psicólogos que están ahí metidos encontraron un nicho y dijeron, déjame vender más pastillas a más gente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo tú lo ves? Obvio, nene. O sea, yo, claro, ¿sabes qué pasa? Mira, cuando eres muy jovencito te pierde la pasión, eres muy idealista, crees en valores, vas a cambiar el mundo y todo esto, ¿vale? Cuando va pasando el tiempo, vas aterrizando un poco y te vas dando cuenta de lo complicado. Y esto es un descubrimiento que a mí no deja de causar una cierta impresión. La gente mala existe.
La gente mala existe. Y esto yo sé que cuesta, ¿no? Porque siempre es más fácil pensar que, bueno, pues fue un malentendido, esta persona cree que hace bien y en realidad está equivocada. Es más cómodo pensar esto. Pero parece, y a mí esto es una cosa que no deja de causarme cierta impresión, hay gente mala, efectivamente. Y yo sí que veo, se ve, es verdad. Yo creo que detrás de esto hay mucha gente muy bien intencionada, hay gente muy bien intencionada, realmente, pero que no lo justifica, lo explica, pero no lo justifica, porque como me di cuenta yo, te puedes dar cuenta tú. Basta con tratar de comparar y por lo menos abrirte a que puedas estar equivocado. Por otro lado, hay mucha gente perturbada también. Y este es otro punto. Es decir, creo que no hay nada más dañino, más peligroso que una persona... o sea, nada es más dañino y más peligroso y más homofóbico que un homosexual en conflicto consigo mismo. Así mismo es. ¿Vale? Entonces, lo que hay detrás, hay gente que está viviendo unos conflictos consigo mismo y tiene unos demonios y unas historias y están arrastrando con ellos a otra gente. Y por otro lado, efectivamente, hay gente, la psicología es una profesión muy bonita, pero es una profesión dura. Es decir, hacerte una cartera de clientes y demás y todo esto, yo lo veo claramente y es una de las cosas que a mí más me molesta y por eso también, por otras cosas, pero esto también, estoy diciendo esto por eso mismo, ¿no? Yo veo todavía a día de hoy cómo se utilizan pues vídeos míos de aquella época y después veo también disertaciones, comentarios en vídeos de YouTube o en foros o lo que sea, ves conversaciones de promotores de este tipo de terapias y no hay que ser muy listo para darse cuenta de que efectivamente hay personas que han encontrado un auténtico negocio, una auténtica fuente de ingresos en el miedo. Es el negocio de la culpa, es el negocio del miedo, de la vergüenza. Pero qué bueno que tú, por ejemplo, o sea, sí siguen los videos viejos tuyos, sí. Pero ahora mismo yo he visto también otros videos muy actualizados donde tú sí hablas como está hablando ahora en contra de esas terapias. Y estoy más guapo, ¿verdad? Sí, claro. Y se siente la diferencia. No, los vinos, como yo siempre digo, los vinos. No, fuera de broma. Pues mira, un chico normal, a uno le gusta y a otro no. Pues ya está, como todos, ¿no? No, pero efectivamente, yo creo... Mira, a mí la gente... ¿Por qué estoy haciendo esto? Me encantaría decirte, no, por los demás, para ayudar a los demás. No, mira, primero y sobre todo lo hago por mí. Lo hago sobre todo por mí. Porque cuando yo he pasado tantos años de mi vida sintiendo repulsión, sintiendo asco y sintiendo este conflicto conmigo mismo, ahora salir y dar la cara y exponer mi verdad y poner las cosas en su sitio, a mí me autoafirma como persona, me ayuda a recobrar dignidad, me da fuerza, me da seguridad de mí mismo, me da confianza y efectivamente sé que estoy ayudando a mucha gente y además creo que es importante desmontar el pastel, ¿no? Es decir, porque efectivamente sí que hay gente que se está lucrando de este tema. Pero ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo tú dijiste... Alberto, este no eres tú, ya está bueno, esto, sí. ya. Pues mira, año 2015. En el año 2015 yo ya llevaba varios años en los que todos los años yo viajaba a Estados Unidos. Durante una temporada del año yo pasaba en la península de la Florida un tiempo. ¿Por qué? Pues porque allí es un estado evangélico con mucha fuerza y a mí me servía un poquito como para hacer un renuevo, un refresh, ¿no? Yo iba allí, recargaba pilas y tiraba un año más aguantando mis pulsiones, ¿no? Y era para cargar pilas, básicamente. Y en el año 2015, yo antes de irme para allá, yo conocí a un chico. Yo antes de hacer este viaje, yo conocí a un chico. Y esto fue diferente, porque esta es otra, ¿no? Es decir, muchos homosexuales hemos tenido la experiencia de adolescencia tardía, porque no hemos tenido un desarrollo normal de nuestra afectividad ni de nuestra sexualidad. Entonces, mientras nuestros compañeros estaban conociendo chicas en clase y tenían sus primeras experiencias y se besaban y sus primeros romances y demás, nosotros estábamos en conflicto con nosotros mismos y tratando de que no se nos notara nada, ¿no? Claro. Es decir, de que nadie vaya a pensar y nadie vaya a sospechar y yo estoy tratando de aparentar. Por lo tanto, hay ciertas etapas y ciertas cosas que nosotros no hemos vivido. Y a mí la idea que se me configuró fue esta, ¿no? Es decir, la homosexualidad, bueno, pues esto es baños públicos, cruising, ¿no? Es decir, es como un poco este discurso moralista que se me vendió, ¿no? Es decir, a mí nadie me habló de la posibilidad del amor, ¿no? Es decir, parecía que todo era sórdido, ¿no? Y mecánico y anónimo y demás. Entonces, todo este tipo de experiencias, además, después el problema es que afirman y confirman el prejuicio que tú tienes. Es decir, el miedo que tú tienes de ser tú mismo, si las experiencias que tienes son experiencias de aplicaciones y experiencias de cruising y demás, pues confirman el prejuicio. Pero lo que pasó fue esto, yo conocí a un chico por el que por primera vez yo descubrí temas de corazón y no solamente de entrepierna.
¿vale? Es decir, descubrí temas de corazón, ¿no? Había cosas a nivel afectivo, con quién tú te quieres despertar, echar de menos, en fin, una especie de enamoramiento, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo toqué fondo, vi que aquello no se sostenía. Y después de ahí para adelante, pues ha sido un proceso. Pero ahí, 2015 fue cuando yo ya vuelvo para España y ya vuelvo, no con el discurso totalmente cambiado, porque esto no lo hago de la noche a la mañana, pero sí me desvinculo totalmente de este tipo de organizaciones, dejo de hacer ese tipo de trabajo, ya no promuevo, no trabajo con esta gente y me tomo un tiempo para mí. Entonces, eso, año 2015. Y Alberto, tú hablas mucho del pasado y de cómo te cambió y cómo estás ahora y eso, pero emocionalmente, ¿te ha dejado secuelas el tú haber pasado por ese proceso? ¿Tú entiendes que todavía tú tienes un rastro de algo, de algún tipo? Tengo muchísimos rastros, no se me nota, ¿no? ¿Sabes? El problema, yo sé que no soy normal, lo que pasa es que disimulo. No, ¿sabes qué pasa? Mira, esta es otra de las razones, Wilson y Fernando, esta es otra de las razones por las que yo hago lo que estoy haciendo. Es decir, a mí me resulta muy terapéutico, a mí me ayuda muchísimo, porque es de justicia, es entender que tú no fuiste culpable, que tú no fuiste, y ya estoy hablando a gente que está atravesando este tipo de situaciones también, es entender que no es culpa tuya. Es decir, tú al final, dentro de tu miedo, dentro de tu culpa, dentro de la vergüenza, del no saber, pues te metiste alrededor de gente que tal vez a lo mejor no te quería tanto como decían que te querían, a lo mejor también te utilizaron para una causa, y es entender, es de justicia el volver a reinterpretar y a releer la historia, ¿no? Entonces a mí me ayuda mucho a poner las cosas en el tiempo. Y efectivamente, yo me di cuenta de una cosa. Yo no voy a ir de víctima, ¿vale? Si yo no voy a decir, pobrecito de mí, a ver si el Estado me pone una paga como víctima. No, yo no voy a decir esto. Yo tengo una vida normal, yo he rehecho mi vida, soy un tío bastante feliz, pues tengo mi familia normal, mis amigos, salgo, o sea, tengo una vida totalmente normal y creo que he sabido reinventarme y proyectarme hacia adelante, tengo mi empresa y demás. Pero sí que es verdad que yo no hay día en el que pase en el que no vea secuelas. Porque las marcas del autoodio son cosas que se quedan ahí. Y yo me atrevo a decir que hay algunas cosas que yo he conseguido ir solucionando, ir solventando, pero hay otras que no sé si voy a ser capaz. ¿Y cómo ha sido con tu familia y con tus padres? Pues mira, esto es lo más paradójico de todo. Es decir, cuando yo ya doy el puñetazo sobre la mesa y termino y soy claro con mis padres, no pongo caretas, no doy interpretaciones, sino hablo claramente y francamente de lo que está pasando, para decepción mía no tuvieron ningún problema. Esta es la historia, ¿no? Es decir, muchas veces, y yo sé que esto no aplica en muchos casos porque efectivamente hay muchos adolescentes en América Latina que sí tienen un conflicto en su casa con sus padres. Pero no fue el mío. Pero yo entiendo que sí hay, en muchos casos este conflicto existe. Sin embargo, yo tuve la suerte de que efectivamente mis padres no tuvieron ningún tipo de problema. Es probable, si yo lo hubiera contado con 14 años, o sea, los padres quieren lo mejor para los hijos. Y muchas veces pareciera que lo mejor es pues, ser como los demás, ¿no? Entonces, si les das a escoger, a lo mejor escogen otro tipo de cosas. Y a mí me hubiera gustado que me dieras nietos y estuvieras como una mujer y tal y cual, ¿vale? Entonces, este pensamiento está. Pero realmente al final mis padres pues han sido y son las personas que más me quieren, que más me aman, que más me respetan y quienes me han animado a salir hacia adelante, ¿no? Claro. O sea, ¿hay alguna enseñanza que todo esto te haya dejado, todo este camino que tú has recorrido hasta el día de hoy, te ha dejado? Porque tus secuelas sabemos que te dejó ya, pero enseñanza alguna. Sí, no, y me gustaría meter por lo menos 2 cosas más sobre las secuelas, porque déjame que me desahogue. Dale. No, porque es que me parece, es lo más cruel, porque la terapia de conversión me parece súper cruel, porque tú estás cogiendo adolescentes en un momento súper vulnerable de sus vidas, en el que están buscando orientación, y le estás sembrando la duda sobre un aspecto tan sagrado y tan fundamental y tan trascendental de su vida, como es la condición afectivo-sexual. Les estás sembrando la duda y les estás diciendo que son así por culpa de carencias de sus padres, porque su padre no lo abrazó lo suficiente, porque su madre fue sobreprotectora. Es decir, probablemente tus padres han sido quienes más te aman en la tierra. Y los estamos convirtiendo en culpables y responsables de una cosa tan, básica de tu vida. Es decir, no sé si consigo explicarme o si consigo transmitir lo cruel
que a mí me resulta esto, ¿no? Es decir, sobre un aspecto tan importante de tu persona, sembrar esa duda, me parece súper cruel, es súper atravesado, ¿sabes? Y el tema este de la secuela, de las consecuencias, el tema de la autoestima. Ahí, y voy a hablar de mí. Es muy fácil hablar de tercera persona. Claro. Hablar de uno es más complicado. Hablar de uno es más complicado. Pero yo veo en mí. Pues veo, insisto, dejando de lado el victimismo, pero sí siendo maduro y reconociendo las cosas como son, pues temas de autoestima, ¿no? El concepto que uno tiene sobre sí mismo. También veo el cómo después uno ha gestionado, pues otro tipo, al final te formas en cómo tú gestionas los problemas. Por ejemplo, la vulnerabilidad frente a la droga, frente al alcohol, ¿no? Sí, porque a lo mejor Alberto ha tenido etapas, a lo mejor de un consumo problemático. ¿Por qué? ¿Porque es un loco? ¿O porque a lo mejor... No, creo que hay que profundizar, hay que ir un poco más allá. Entonces creo que es muy fácil concluir y decir que la gente es una marica mala o que... Cuando en realidad, si vamos un poquito al fondo, al final lo que vamos a encontrar son formas de gestionar el dolor. ¿No? Entonces, bueno, y ya yendo un poquito a las enseñanzas en positivo, tratar de sacar algo en positivo, que claro que lo hay, porque en la vida de casi todos se saca algo positivo y si no te lo inventas, porque si no sería terrible. si no sería terrible, hay que tirar de humor también, hay que tirar mucho de humor. Es súper importante, para mí es súper importante tirar de humor, hay que desdramatizar. Los gays, pues por nuestras biografías personales, como individuos y como colectivo, tendemos muchas veces al drama y tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos y de estas historias. Entonces, claro. Yo como enseñanza saco que es súper importante y voy a caer en un topicazo y es un cliché, pero realmente creo que es así. Qué importante es mirar dentro de nosotros mismos. Realmente, tratar de hacer silencio y no escuchar voces ni a derechas, ni a izquierda, ni adelante, ni atrás, sino escuchar nuestra propia voz y ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Creo que es súper importante realmente encontrarnos a nosotros mismos. Creo que desde nuestra miseria, desde nuestro dolor, desde nuestro sufrimiento es donde podemos hacer nuestra mayor aportación, nuestra mayor contribución al mundo. Y creo que es responsabilidad de cada uno, ¿no? El sentarse frente a frente, espejo a espejo, ¿no? Es decir, ver tus demonios cara a cara, ¿no? Creo que esto, el no tener miedo de ver cuál es nuestro dolor. Claro. Se trata de beber café con tus demonios, claro que sí. Sí, café con sacarina. O lo que le quieras echar, pero creo que es fundamental hacer este trabajo de introspección. Alberto, ¿qué tú le dirías a las personas que están ahora mismo, hoy, tratando de tomar esa decisión, investigando para que tal vez llegaron a este episodio por eso, porque están tratando de investigar a ver si entran en una terapia, o a los padres que están escuchando que tal vez quieran llevar a su hijo a terapia porque entienden porque que lo pueden proteger de esa manera? Yo a los padres creo que, voy a empezar por los padres, que me parece lo más sencillo, y es les animo a buscar información seria, información científica y información contrastada. No me hagan caso a mí. Pero tampoco hagan caso al primero que aparezca y le brinde una solución que responda a tus miedos. Vete al fondo de la cuestión, analiza, infórmate, pregunta, compara. Sobre todo esto hay muchas teorías conspiranoicas del lobby gay, la ideología de género, mil historias. Estos no son temas políticos, esto es un tema de corazón, es un tema de derechos humanos. Los derechos LGTBI son derechos humanos. Y es que nadie debiera de sentir ni miedo, ni culpa, ni vergüenza de ser como es. Hay que tener en cuenta que la homosexualidad hoy en día en nuestros países, bueno, pues ahí más o menos te desarrollas con suerte, pero todavía hay más de una decena de países en el mundo en el que no por hacer, sino por ser de esta forma, a ti se te condena a la horca. Entonces, esta es la cultura y esto es lo que tenemos en el mundo y es normal que este tipo de cosas estén. Y a los adolescentes jóvenes que estén atravesando este tipo de dudas o jóvenes más maduros también que... me consta de que hay muchísima gente que lleva muchos años de su vida tratando de salir tratando de dejar de ser y están dándose de golpes con la vida y no lo consiguen porque no hay nada que curar ni nada que cambiar. Creo que es importante tomarse un respiro. Muchas veces dentro de nuestro miedo, nuestra ansiedad, por querer saber la verdad, por querer sí, ser como los demás, querer superar este problema, queremos que nos den la certeza. A mí me escribe gente por Facebook, por perfiles falsos, ¿vale? Y me escriben diciéndome, oye, pero ¿y realmente tú crees que se puede? ¿Realmente crees que no se puede? A lo mejor es que tú no lo intentaste lo suficiente, a lo mejor es que tú tiraste la toalla antes de tiempo. No se trata de una cuestión de resistencia.
No es una cuestión de resistencia, no es una cuestión de ver quién aguanta más. Es una cuestión de amor propio. Es una cuestión de amor propio. Y te digo, qué bueno es poder mirarte al espejo y no sentir asco. De verdad, y no sentir vergüenza, no sentir miedo. Entonces, creo que mirar a los ojos a las personas muchas veces nos cuesta, pero mirarnos a los ojos a nosotros mismos es lo más complicado. Y las terapias de conversión, yo lo que he visto en mí y lo que he visto en la vida de tantas personas es que al final es que destruyen tu dignidad. Destruyen tu dignidad. Así que mucho cuidado y hay que aprender a quererse y a valorarse. Claro, sí, ¿no? Y la sociedad también dice mucho, o en muchos sitios te dicen que tú no vas a poder ser feliz, pero ya, o sea, hay muchísimos referentes, ya sí que puede, señores, o sea, no hay... Es mentira, es totalmente mentira. A mí, claro, decir, una visión como religiosa del mundo te va a pintar un infierno. O sea, mira, la vida de un hombre gay y la vida de un hombre heterosexual, en realidad, tampoco te creas, quiero decir, tengo los mismos problemas, se me rompe el coche igual, tengo que llamar a la grúa igual. Es todo más o menos igual, ¿vale? Yo soy gay, no sé cocinar, no soy peluquero, en fin, no pasa nada, no pasa nada. Es decir, la vida es normal. Y esta es otra de las cosas, y me encanta que hayas dicho esto, porque esto para mí cambió el curso de la historia, porque efectivamente, para mí no era solamente aceptar un gusto. Es que toda mi vida estaba orientada al mundo de la conversión, dentro de esa cosmovisión. De pronto era como, mi vida fuera de ese mundo no tiene ningún sentido. No sé qué voy a hacer con ella. Yo me tomé un bote de pastillas, ¿vale? Para acabar con mi vida en algún momento, ¿ok? Y no quiero terminar aquí abajo. Al final te das cuenta de esto, es decir, te enamoras de ti mismo y te enamoras de la vida. Y esto no es un rollo narcisista, es que es importante quererse. Cuando te das cuenta de que la vida tiene el sentido que tú quieras darle. Esto de, no, la vida gay no tiene, es promiscuidad, soledad. No, chico, olvídate. Hay gays de todos los tipos, como todas las personas. De todo tipo. Tú construyes tu vida de la forma en la que tú quieras. Y este es tal vez el mensaje más positivo, ¿no? Es decir, tú adolescente, tú eres capaz, tú puedes ser dueño de tu vida. Realmente tú puedes ser dueño de tu vida. Y tú puedes hacer en tu vida lo que tú quieras. Y la puedes vivir de la forma que tú quieras y la puedes compartir con quien tú quieras. Que no vengan otros a vivirlas por ti. Porque después, el día de mañana, cuando te encuentres con tus historias, al final esa gente no va a estar para cargar los platos rotos. Entonces, hay que atreverse a vivir sin miedo, que en realidad la vida merece la pena. En esa onda, sí quiero entonces terminar el episodio. Quiero agradecerte inmensamente, Alberto. Muchísimas gracias, Alberto. Tu historia es extremadamente importante y qué bueno que estás dispuesto a contarla y nosotros más que felices de escucharla. No, muchísimas gracias a ustedes por la disponibilidad y por la apertura, y de verdad espero haber sido capaz de transmitir todo lo que tengo dentro, y de verdad, ojalá que si somos capaces de alumbrar la vida de alguien, pues ya hemos hecho muchísimo. A una persona que haya cambiado nada más por escucharte, yo creo que es suficiente. O sea, yo estoy súper feliz con esto, Alberto. Quería preguntarte si tú tienes una red social que tú quieras que te encontremos en algún lado. Sí, bueno, en Instagram tal vez es lo que más utilizo. Usuario de Instagram, Alberto PS, P de Pérez, S de Santana, Alberto PS, así, la P sola y la S sola, 2020. Alberto PS 2020. Súper. 1.000.000 de gracias, Alberto. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Wilson, exacto. Y no sean egoístas. Todo el que está escuchando todavía hasta aquí, usted sabe que a usted le encantó este episodio y usted lo va a compartir en el grupo de las tías, en el grupo de los padres, en el grupo del ex. Póngalo en la bocina, en el bocinón en el colmado. Póngalo en la bocina del colmado. Si usted trabaja en un colmadón, póngalo en una bocina, en una discoteca, ponga el episodio. Escuchen también el podcast de Filosofía de Calle, que es otro podcast de la familia de Óyete Esto. Y muchísimas gracias, de verdad. Bye. Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén.